Buen día, mis niños. Bienvenidos a sus clases virtuales. Bienvenidos a todos mis corazones. El día de hoy vamos a leer una hermosa lectura, un cuento que se titula Señorita Fabiola. Vamos a conocer de qué tratará este hermoso cuento. Para ello les pido por favor, mis corazones, que presten muchísima atención. Muy bien. ¿Quién escribió este cuento? La señorita Fabiola es el escritor Julio Ramón Ribeiro. Muy bien. Este escritor es peruano. Él nació en Barranco, en Lima, en 1929. Destacó por sus cuentos, pero es autor también de novelas, obras de teatro, ensayos y artículos de prensa. Es decir, no solamente se dedicaba a escribir cuentos, sino también a otros géneros, ¿verdad? Muy bien. Julio Ramón Ribeiro vivió en Lima y en Miraflores. Él estudió ciencias y letras en la Universidad Católica. También vivió en Francia, Europa, varios años. Fue periodista y él publicó muchos de sus cuentos cuando vivía en Europa. Él perteneció a la llamada generación del 50. Ganó también el Premio de Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo. Y por último, Juan Ramón Ribeiro fue embajador de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿En qué contexto histórico desarrolló él todas sus obras? A ver, cuando el cuento La señorita Fabiola fue publicado, Lima crecía, se creaban nuevos distritos como Los Olivos. El relato nos hace recordar elementos de aquella Lima en la década 50, cuando había tranvías eléctricos y pocos ciudadanos tenían un televisor, ¿verdad? Estamos hablando del televisor en blanco y negro. Luego aparecían las barriadas. El primero en hablar de ellas fue el escritor Enrique Congrains. ¿Cuáles son las características de la obra? Es un relato lineal que va contando los recuerdos de una maestra de primaria. Esta es de la obra La señorita Fabiola, ¿ya? El personaje es también el narrador de la historia. Él va recordando a la señorita Fabiola, quien, aunque dejó de ser su profesora, se volvió amiga de la familia. De la maestra, el narrador resalta su fealdad, su pobreza y la terrible familia con la que le ha tocado compartir su vida. El tema general de este cuento es la frustración. Muy bien. El cuento narra la frustración de una mujer maltratada por la vida y que solo en su vejez logra una satisfacción, ser reconocida por uno de sus alumnos, ¿verdad? Cuando nos dicen de una mujer maltratada, se están refiriendo a la señorita Fabiola, que era su maestra de primaria, ¿verdad? Muy bien. Los fragmentos. Vamos a leer el primer párrafo, ¿ya? Yo aprendí el abecedario en casa con mamá en una cartilla cuadrada, a cuadrados rojos y verdes. Pero quien realmente me enseñó a leer y escribir fue la señorita Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré al colegio. Es por ello que la tengo presente y que me animo a contar algo de su vida, su triste, oscura y abnegada vida de mujercita fea y pobre, tan parecida a tantas. La señorita Fabiola, en otras vidas de las que nada sabemos. Cuando digo que era fea, no exagero, no tenía un Dios, te guarde, Fabiola. Aparte de ser nuestra maestra en el colegio, ella era amiga de la casa.
pues nosotros vivíamos en Miraflores en calles contiguas. Como la escuela que frecuentábamos se encontraba en Lima, mis padres le pidieron que nos acompañara en el viaje, que entonces era complicado ya que habíamos que tomar ómnibus y luego tranvía. Todas las mañanas venía a buscarnos y partíamos cogidos de su mano. Gracias a este servicio que nos prestaba, mis padres le tenían mucho aprecio y 1 o 2 veces al mes la invitaban a tomar el té. Pasado un tiempo, la señorita Fabiola se mudó a Lima con su mamá y su hermana mayor, a un departamento que estaba muy cerca del colegio. Por nuestra parte, fuimos matriculados en un colegio de Miraflores. Así, Fabiola dejó de ser nuestra maestra y nuestra vecina, pero nuestro contacto con ella se mantuvo. Una noche la invitamos a cenar. Como el ómnibus se detenía a varias cuadras de la casa, me encargaron que fuera a buscarla al paradero. Yo fui con mi bicicleta con la intención de acompañarla lentamente. Pero cuando la señorita Fabiola descendió del ómnibus, la vi tan chiquita que le propuse llevarla sentada en el travesaño de mi vehículo. Ella aceptó, pues las calles eran sombrías y no había testigos. Ella se acomodó en el fierro y emprendí el viaje rumbo a casa. Antes de llegar había que dar una curva cerrada. Tal vez el piso estaba húmedo o calculé mal la velocidad. Pero lo cierto es que la bicicleta patinó y los dos nos fuimos de cabeza a una sequía de agua fangosa. Cuando llegamos a casa, mis padres se pusieron furiosos y me enviaron esa noche a comer a la cocina. Ahora, en el último párrafo, vamos a leer. Volví a ver a Fabiola solamente una vez, muchísimos años más tarde. De su cartera extrajo uno de mis libros y me los mostró, diciendo que lo había leído de principio a fin. Estaba en realidad subrayado en muchas partes, añadiendo que estaba feliz que uno de sus viejos alumnos fuera escritor. Me pidió, como es natural, que le pusiera una dedicatoria. Nada me incomoda más que poner dedicatorias. Traté de inventar algo simpático u original, pero solo se me ocurrió a Fabiola, mi maestra, quien me enseñó a escribir, y tuve la impresión de que nunca había nada más cierto. Vamos a leer el argumento, ¿no? Ya en esta parte vamos a ver que ya está un poco resumido. ¿Correcto? Muy bien. A ver, en el argumento se narra la estrecha relación que existe entre la señorita Fabiola y la familia del narrador, quienes eran vecinos en Miraflores. Se puede describir a la señorita Fabiola como la primera profesora de primaria del narrador, la que le enseñó a leer. Ella resaltaba por su falta de gracia o belleza física, por eso le decía que era un poco fea, ¿no? Con el tiempo, la señorita Fabiola se había mudado al cercado de Lima, pues 2 de sus hermanos, un militar y su hermana mayor, se habían mudado y ya no se podía pagar el costo de la casa de Miraflores. Pese a ello, las visitas a casa del narrador continuaron. Luego se narra el accidente en bicicleta ocurrido cuando el narrador había ido a recoger a la señorita Fabiola al paradero, ¿verdad? Y al final ellos se caen a una sequía y llegan todos sucios, ¿no? Manchados de lodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasó eso? Cuando se dirigían a su casa, pues ella había sido invitada por los padres del narrador, se cayeron con todo y bicicleta a una sequía, terminando ambos sucios de lodo. Muy bien. Se dice que el padre del narrador tenía un carácter colérico, razón por la que en una ocasión, mientras escuchaba un partido de Perú por la radio, terminó pateando la radio y malográndola más de lo que ya estaba. Al enterarse de ello, la señorita Fabiola recomendó a su hermano Héctor
para que arregle la radio, pero dicho personaje no cumple con la tarea. Tiempo después, tras las quejas sobre el salario que recibía como maestra, el papá del narrador le da un empleo a la señorita Fabiola, quien a pesar de ser muy descuidada en la labor que tenía que hacer siempre, demostró honradez, razón por la que ella siguió trabajando ahí aún después de la muerte del padre del narrador. Durante ese tiempo, la señorita Fabiola, la profesora, conoce a un hombre más joven y un poco gordo, con quien termina casándose. Después descubre que este hombre en realidad era un tramposo, que solamente quería el dinero de ella, era convenido. Así que ella se llega a divorciar de ese hombre y se queda con los hijos que tuvieron, ¿no? Se queda soltera junto a sus niños. Al final, el narrador, quien es ya un escritor reconocido, le recomienda unos abogados y le autografía uno de sus libros. Muy bien, mis corazones. ¿Ya? Así podemos ver, mis niños, cómo termina esta historia, ¿no? Como nos mostró Julio Ramón Ribeiro al inicio, este cuento, la señorita Fabiola, el tema principal va a ser la frustración, ¿verdad? Cómo termina la señorita Fabiola, ¿no? Al finalizar la obra, ¿verdad? Ella termina sola y con sus hijos, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Espero que les haya gustado mucho este cuento. Vamos a responder algunas preguntas de sus fichas en el Zoom. Y como tarea para la próxima semana, va a quedar que deben dibujar la parte que más les gustó o les pareció mucho más importante. ¿Ya? Muy bien, corazones. Muchas gracias por su atención.